Bienvenidos a un nuevo video. En este video veremos ejercicios con la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Y tenemos este que nos dice, calcula el vértice, el foco y la recta directriz de la siguiente parábola. Y nos dan la ecuación de una parábola. Ustedes tienen que recordar que teníamos que la ecuación de la parábola puede tener estas dos formas. Esta forma va a ser cuando sea una parábola horizontal. ¿Por qué? Yo la voy a poder distinguir porque vean que aquí el término que está elevado a la 1 es la x, está x solita, y la y está elevado al cuadrado. Entonces, para yo poder distinguir una parábola horizontal, que es esta, de una vertical, que es esta, me tengo que fijar en la variable que esté elevado a la 1. Si es x la que está elevado a la 1 y aquí ya está elevado al cuadrado, entonces x, el eje x, este es el eje x de mi plano cartesiano, como está elevado a la 1, va a ser una parábola horizontal, ya sea así o así, ¿ok? Y si en cambio es y la que está elevado a la 1, entonces va a ser una parábola vertical, ya sea así o así, ¿ok? Eso es solo para que lo distingan, ¿vale? Entonces, tenemos esta ecuación de la parábola aquí arriba. Para que se parezca a estas que están aquí, vean que como el ejercicio es con vértice en el origen, ¿el vértice quién es? El vértice es h, k. Son las coordenadas del vértice. Si yo tengo el vértice en el origen, entonces h vale 0, k vale 0. K vale 0, quitamos esto y simplemente nos queda y al cuadrado. Si lo ven, nos queda simplemente y al cuadrado. H vale 0, esto es x menos 0, que es 0, que es x, perdón. Y simplemente nos queda x, vean. Y ahí tenemos ya la ecuación de la parábola horizontal con el vértice en el origen. Y aquí pasa lo mismo. K vale 0, esto queda simplemente como y. H vale 0, esto simplemente queda como x al cuadrado. Y ya está, vean. Ecuación de la parábola, en este caso vertical, con el vértice en el origen. O sea, el vértice va a estar aquí en el punto 0,0, ¿ok? Entonces, esta parábola no se parece mucho a ninguna de estas dos que tenemos aquí, ¿ok? ¿Cómo le vamos a hacer? Lo que vamos a hacer para poner la ecuación de la parábola en esta forma, que se le llama la forma canónica o la forma ordinaria cuando tenemos h y k, lo que hay que hacer es despejar el término cuadrático, este de aquí, ¿ok? El que está elevado al cuadrado. Lo hacemos. 6y al cuadrado va a ser igual a este menos 12x que estaba de este lado va a pasar del otro lado con signo negativo, es decir, como más 12x, pero el más ya no se pone. Ahora, para dejar solita la y, este lo mandamos del otro lado. Aquí está multiplicando a la y, va a pasar dividiendo aquí. Y 12 entre 6, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 12? Pues 2. Entonces tenemos esta ecuación y cuadrada igual a 2x. Vean, esta es la ecuación de la parábola, ¿ok? Y podemos notar que es una parábola horizontal. Y bueno, como el ejercicio nos pide calcular el vértice, pues yo inmediatamente puedo ver que es una parábola con vértice en el origen. Entonces el vértice es el punto 0,0, ¿vale? Me pide calcular el foco. ¿Cómo voy a calcular el foco? Y también me pide calcular la recta directriz. Ok, esto vamos a hacerlo gráficamente para que puedan verlo. Una vez que tenemos nuestra ecuación de la parábola de esta forma, ya con el término cuadrático despejado, ya solito de un lado, entonces todo lo que acompañe a mi término que está elevado a la 1, es decir, en este caso a la x, va a ser 4p. Vean, lo vimos en el video pasado cuando dedujimos la ecuación de la parábola. Vean, todo lo que acompaña a mi término que está a la 1, a mi variable que está a la 1, es 4p. Entonces, esto que yo tengo aquí, este 2, es 4p. Entonces, 4p va a ser igual a 2, ¿vale? De aquí podemos despejar el parámetro p. Entonces, p va a ser igual a 2 entre 4. Vean que este 4 que está multiplicando a la p pasa dividiendo al 2 de este lado. Y 2 entre 4 le sacamos mitad al 2 y nos da 1. Le sacamos mitad al 4 y nos da 2. Entonces, el parámetro p es igual a un medio. ¿Pero qué es el parámetro p?
Vean, del video pasado nosotros vimos que el parámetro P es la distancia de aquí del vértice hacia el foco, la distancia que hay del vértice al foco y también la distancia que hay del vértice hacia la recta directriz. Ese es el parámetro P. Y noten ustedes que el lado recto, es decir, esta distancia de aquí, lo que nos dice qué tanto se abre nuestra parábola, es igual a 4 veces P. 4 veces P es lo que nos dice cuánto se abre nuestra parábola. Ese es el lado recto. Pero recuerden que P es la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz, ¿vale? Porque lo vamos a ocupar. Ahora noten que como yo ya sé que mi vértice está en el punto 0,0 y además sé esto, vean, ¿quién está elevado a la 1? La X. Es una parábola horizontal y además como aquí hay un signo positivo pero no se ve, entonces va a abrir hacia el eje de las X positivas, vean. Parábola horizontal que abre hacia el eje de las X positivas. Si aquí estuviera un negativo, entonces abriría así, pero como es un positivo, va a abrir así, vean. Entonces pasa por el origen y va a abrir de esta manera, más o menos así. Entonces P es la distancia que hay de aquí, del centro, hacia el foco. Entonces el foco va a estar más o menos, digamos que como por aquí. Este es X igual a un medio, ¿vale? Entonces el foco de mi parábola va a tener coordenadas un medio, coma, 0. ¿Por qué? Porque aquí X vale un medio, aquí vale un medio. O sea, la coordenada X es un medio y la coordenada Y es 0 porque no se levanta para nada, vean. Estamos aquí, este es el punto donde se encuentra mi foco. Mi foco tiene coordenadas un medio, coma, 0. Ahora, ¿qué más me pide? Ya tengo el vértice, que es el 0,0. Ya tengo el foco, que es un medio, coma 0. Ahora me pide la recta directriz. Yo sé que del vértice a la recta directriz, que va a pasar más o menos por aquí, hay P de distancia, pero P vale un medio. Entonces, yo sé que mi recta directriz está del otro lado de donde abre la parábola. Si la parábola abre para acá, la directriz va a estar para acá. ¿Y a qué distancia? A distancia P del vértice, que va a estar como por aquí. Entonces, por aquí va a pasar la directriz, vean, la recta directriz. Y algo muy importante, como está cortando al eje X, ese es el eje X, bueno, de este lado está el menos X. Como está cortando al eje X, entonces esta recta va a tener por ecuación el punto donde la esté cortando. ¿A qué me refiero? Que va a tener por ecuación X igual a menos P, pero P vale un medio. Entonces, esta recta tiene ecuación X igual a menos un medio. ¿Pero por qué es así? Esta recta, en cualquier punto que nos paremos, en este punto o en el punto de abajo, la coordenada X siempre va a ser un medio. Porque menos un medio, perdón. Siempre va a ser menos un medio. ¿Por qué? Porque aquí vale menos un medio. Menos un medio. Esa es la coordenada X de este punto. Menos un medio, y en este caso de este punto es menos un medio, coma 0. Pero ahora noten algo. Si yo me paro en este punto de aquí arriba, la coordenada X sigue teniendo valor de menos un medio. Y la Y ahí sí ya está variando porque vean que ya se levantó. Entonces esta va a ser las coordenadas de esta recta, vean, la coordenada de esta recta. Y entonces se dice que X siempre va a ser menos un medio. Entonces la ecuación de esta recta va a ser X igual a menos un medio. Es una forma de verlo. Ahora, si mi recta fuera horizontal, por ejemplo, que yo tuviera esta recta así, esa recta horizontal, entonces su ecuación va a ser Y igual a el punto donde la esté cortando. Digamos que este es el punto 3, va a ser Y igual a 3. Esa va a ser la ecuación de esa recta, ¿vale? Esto es muy importante. Es un gran truco, así que apréndanselo.
Bien, pues ya encontramos el vértice, el foco y la recta directriz, la ecuación de la recta directriz de mi parábola. Ahora, para saber cuánto se abre esta parábola, yo sé que el lado recto de la parábola, es decir, cuánto se abre así, lado recto, el lado recto de mi parábola, lado recto, es igual al valor absoluto de 4p. Pero p ¿cuánto vale? P vale 1/2. Entonces 4 por 1/2 tenemos 4 sobre 2. Le sacamos mitad al 4, nos queda 2. Le sacamos mitad al 2, nos queda 1. Entonces 2 entre 1 es 2. El lado recto es 2, ¿vale? Entonces de aquí hacia aquí arriba tiene que haber 1. Y de aquí hacia aquí abajo tiene que haber 1 también. Y esta distancia 1 más esta distancia 1 es 2. Y es lo que nos da el lado recto, que tanto se abre nuestra parábola. Bien, espero que se haya entendido. Y para no hacer más largo este video, lo vamos a dejar hasta aquí. Y en el próximo vamos a responder este, vean. Es muy similar al que acabamos de hacer. Traten de responderlo y en el próximo video veremos la respuesta. Hasta la próxima.